Tras la muerte de Elvis Presley, todas las miradas se volvieron hacia Graceland. La mansión se convirtió rápidamente en un santuario, un lugar sagrado al que millones de fans de todo el mundo viajaron para vivir la vida del rey del rock and roll. Durante años, los visitantes creyeron haberlo visto todo: la legendaria Jungle Room, los relucientes monos, los discos de oro que forraban las paredes. Pero todo cambió el día que se abrieron las puertas del garaje. Lo que se escondía dentro dejó a todos boquiabiertos. No eran solo los coches raros y hermosos. Era la historia que contaban. Una historia que revelaba un lado diferente de Elvis, uno que desafiaba todo lo que la gente creía saber sobre él. Detrás de esas puertas había un vistazo al mundo privado del rey, una revelación que podría cambiar para siempre la forma en que el mundo recuerda a Elvis Presley. El mundo de Elvis Presley. Cuando Elvis estaba vivo, Graceland siempre estaba viva con él. La casa rara vez estaba vacía. Familiares, amigos y compañeros músicos eran visitantes constantes. Algunos venían por una noche, mientras que otros se quedaban semanas, incluso meses. Desde el momento en que cruzabas sus puertas, podías sentir a Elvis por todas partes. Los colores llamativos, la fastuosa decoración, la disposición de las habitaciones, todo reflejaba su personalidad. Graceland no era solo una casa, era un retrato viviente del hombre mismo. Incluso después de la muerte de Elvis, la casa no quedó en silencio. Tras la muerte de su marido, su querida tía Delta se trasladó a vivir allí hasta su propia muerte en 1993. Elvis la había traído a Graceland años antes, con la esperanza de que el calor de la familia pudiera ayudarla a superar su dolor. Ese mismo año, la hija de Elvis, Lisa Marie Presley, cumplió 25 años y heredó oficialmente la finca. Lo que su padre había construido, ahora ella lo llevaba adelante. La tierra sagrada de Graceland. A pocos pasos de la mansión se encuentra el Jardín de la Meditación, último lugar de descanso de Elvis Presley. Con el tiempo, sus padres Vernon y Gladys se unieron a él allí junto con su abuela Minnie May. Décadas más tarde, el hijo de Lisa Marie, Benjamin Keough, fue enterrado junto a ellos. Incluso el hermano gemelo de Elvis, Jesse Garon, que murió al nacer, tiene una lápida en el jardín. A lo largo de los años, el jardín se ha convertido en una de las partes más significativas de la finca. Los visitantes lo recorren en silencio, a menudo dejando flores, oraciones o lágrimas cada paso. Es un homenaje al rey. Tras el fallecimiento de Elvis, fue Vernon Presley, su padre, quien asumió la responsabilidad de gestionarlo todo. Pero incluso con la finca en buenas manos, pocos podrían haber predicho los secretos que aún permanecían tras las puertas cerradas. Porque mientras los fans admiraban las habitaciones, los trajes y los discos de oro, una parte de Graceland permanecía intacta: el garaje. Y cuando por fin se abrió el mundo, descubrió una faceta de Elvis Presley que nunca antes se había visto. Pero no se quedó mucho tiempo. Falleció en 1979, solo 2 años después que su hijo. Antes de fallecer, Vernon cedió la responsabilidad a Priscilla Presley. Ahora tenía que asegurarse de que las cosas funcionaran bien para su hija Lisa Marie, que aún era una niña. Pero manejar el patrimonio no era nada fácil. La casa estaba consumiendo cerca de $500,000 cada año solo para seguir funcionando. La mayor parte de la fortuna de Elvis ya se había agotado y la parte de Lisa Marie había bajado mucho. Solo quedaba alrededor de $1,000,000. Los gastos continuaron acumulándose. Algunas personas empezaron a plantear la idea de vender Graceland. Pensaron que podría ser la única manera de hacer frente a los costos, pero Priscilla no quería renunciar a la casa. En su lugar, miró a su alrededor para ver cómo otros lugares con historia habían permanecido abiertos. Algunos se habían convertido en museos y eso le dio una idea. Tal vez Graceland podría estar abierto al público. Así que contrató a Jack Soden como director general para que le ayudara con este plan, y ambos empezaron a trabajar en la forma de hacerlo realidad. Entonces, el 7 de junio de 1982, Graceland abrió oficialmente sus puertas a los visitantes. La gente entraba a raudales. En un solo mes habían recuperado todo el dinero invertido en preparar el lugar. El plan funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Gente de todo el mundo quería ver el lugar,
Priscilla se convirtió en presidenta de Elvis Presley Enterprises hasta que Lisa Marie estuvo preparada para asumirla. Con el tiempo, el valor de la finca siguió aumentando. Lo que antes había que salvar ahora se mantenía en pie con un valor de cientos de millones de dólares. Cada año, en la fecha en que falleció Elvis, un gran número de fans llegan a Graceland. El acontecimiento, ahora conocido como la Semana de Elvis, reúne a la gente para todo tipo de actividades, reuniones de fans, debates y una misa conmemorativa que se celebra en la iglesia de St. Paul's Church. El momento más emotivo siempre llega durante la vigilia con velas. Por la noche los aficionados recorren lentamente el recinto con velas en la mano y se dirigen a la tumba de Elvis. En 1997 el acontecimiento cumplió 20 años y reporteros de todo el mundo acudieron a cubrirlo. En 2002, durante el 25 aniversario, acudieron casi 40.000 fans, a pesar de que llovió durante todo el evento. En 2017, el 40 aniversario atrajo aún a más gente. Ese año, por primera vez, se añadió una pequeña cuota de $28,75 para ayudar a cubrir la seguridad adicional. La multitud se había vuelto demasiado grande para gestionarla sin más ayuda. Para muchas personas, visitar Graceland es algo que tienen que hacer al menos una vez en la vida. Algunos incluso ahorran durante años para poder hacer el viaje. Una vez que llegan, llevan unos auriculares que les guían por la historia de la vida de Elvis. Recorren habitaciones que aún conservan sus guitarras, ropa, trofeos y objetos personales. Cada espacio de la casa muestra una parte diferente de quién era. Aunque se ha convertido en un símbolo, un museo, y para algunos un santuario, sigue siendo ante todo el lugar donde Elvis vivió, rió y compartió buenos momentos con sus amigos y familiares. Los visitantes no solo ven las partes buenas, también se enteran de los momentos difíciles por los que pasó. La casa no esconde nada. Cuando llegan al jardín de meditación, muchos se detienen un momento. Algunos bajan la cabeza. Otros traen flores, fotos o cartas manuscritas. En las paredes que rodean la finca, la gente deja sus mensajes. Algunos escriben sobre cómo Elvis les ayudó a superar tiempos difíciles. Otros solo quieren decir cuánto les sigue importando. El recuerdo de Elvis sigue siendo fuerte no solo por las canciones y las películas, sino por el profundo amor que la gente sigue demostrando. Graceland sigue siendo portadora de todo ese amor y nunca lo abandona. Pero eso no es todo. Interior del garaje de Graceland. Graceland siempre ha sido algo más que una casa. Fue el lugar donde Elvis Presley vivió, soñó y construyó su mundo. Con los años se convirtió en un lugar al que acudían personas de todo el mundo para sentirse más cerca de él. Los admiradores seguían acudiendo no solo para ver las paredes y habitaciones por las que una vez caminó, sino para aferrarse a algo que aún guardaba retazos de su vida. Con el paso del tiempo, la finca se modificó para hacerla aún más acogedora. Se añadieron más exposiciones ofreciendo a los visitantes nuevas formas de conocer la vida de Elvis. Uno de los mayores cambios fue la creación de una enorme zona llamada Elvis Presley's Memphis. Esta nueva parte abrió nuevas historias y dio a la gente la oportunidad de explorar el estilo de Elvis, sus pasiones y los momentos que ayudaron a dar forma a su fama. Dentro de este espacio hay una sección especial llamada Presley Motors. Aquí es donde la gente puede pasear y contemplar la larga hilera de coches que Elvis tuvo en su día. Los coches no se colocaron allí solo para ser vistos. Estaban pulidos, protegidos y mostrados de una forma que devuelve la energía de los días en que los condujo. Elvis amaba sus coches. No solo los compraba para guardarlos. Le gustaba ponerse al volante y dar paseos, y a menudo compartía esos momentos con los demás. Muchos de sus coches tenían historias detrás. Algunas sobre alegrías, otras sobre accidentes, y otras sobre regalos que hacía a sus seres queridos. Presley Motors tiene coches suficientes para llenar un museo, y eso es exactamente lo que se hizo. El museo de coches se construyó para albergarlos todos en un mismo lugar donde los fans pudieran venir a echarles un largo vistazo. Uno de los coches más comentados allí es el Cadillac Fleetwood Serie 60 de 1955. El amor de Elvis por los Cadillacs era bien conocido,
y este fue el modelo que lo inició todo. En marzo de 1955, compró su primer Cadillac. Era un modelo usado de 1954, en rosa y blanco. Para entonces ya había ascendido y esta fue una de sus primeras grandes compras. Pero poco después de comprarlo, el coche se incendió. Elvis y su novia estaban dentro en ese momento, pero lograron salir antes de que el fuego se propagara. El coche no lo consiguió. Eso no le detuvo. Rápidamente consiguió otro Cadillac, esta vez, un sedán Fleetwood más grande de color azul, pero no lo mantuvo así. Hizo que lo repintaran en un nuevo tono de rosa, un color especial, mezclado por su vecino y llamado Elvis Rose. Destacaba y encajaba con la imagen que estaba construyendo. Ese coche tampoco permaneció perfecto mucho tiempo. Ese mismo otoño, su compañero de banda Scotty Moore tuvo un accidente mientras lo conducía y chocó contra una camioneta. El coche quedó dañado, pero no completamente destruido. Sin embargo, Elvis lo hizo reparar y pintar de nuevo. Luego se lo entregó a su madre. Aunque ella no conducía el coche, siguió formando parte de sus vidas. A lo largo de su carrera, Elvis condujo a menudo ese Cadillac rosa. Siempre estuvo cerca de él. Tras la muerte de su madre, el coche siguió siendo un recuerdo tanto de sus primeros éxitos como de sus lazos familiares. Ese mismo Cadillac está expuesto en Graceland desde 1982. Los visitantes pasan junto a él todos los días sabiendo que una vez llevó a Elvis en momentos importantes de su vida. Otro coche que llama la atención es el Stutz Black Hawk 13 de 1973. Este destaca por diferentes motivos. Fue el último coche que Elvis condujo a través de las puertas de Graceland antes de su fallecimiento. El Stutz no era un coche corriente. Tenía un motor V8 de 7,5 litros y podía producir hasta 425 caballos de potencia. El interior estaba revestido de cuero rojo y contaba con adornos dorados que mostraban el gusto de Elvis por el lujo. Aunque la marca Stutz había desaparecido en los años 30, fue recuperada en los 70 por un hombre llamado Jules Myers. Los nuevos modelos eran coupés personalizados construidos con piezas del Pontiac Grand Prix, pero con un diseño de carrocería clásico que parecía anticuado a propósito. Este Black Hawk no era solo otro coche para Elvis. Lo conservó, lo utilizó a menudo y disfrutó de la potencia y el confort que le proporcionaba. Dado que este coche tenía un vínculo tan fuerte con el periodo final de la vida de Elvis, la gente de Elvis Presley Enterprises tomó medidas para protegerlo. En lugar de restaurarlo o cambiar su aspecto, decidieron conservarlo tal y como era, dejando todos los detalles en su sitio. En la larga lista de coches que pasaron por las manos de Elvis Presley, algunos destacaron no solo por su aspecto o potencia, sino por las historias que conllevaban. Entre ellos, el de Tommaso Pantera de 1971 tuvo una de las historias más dramáticas. Este elegante deportivo parecía recién salido de un estudio de diseño italiano, pero bajo su estilizada carrocería llevaba el corazón del músculo americano. Funcionaba con un motor Ford Cleveland 300 51Po8 que le daba velocidad y un rugido áspero que encajaba con la propia personalidad audaz de Elvis. Elvis compró este Pantera en 1974 para su novia de entonces, la actriz Linda Thompson. Pagó unos $2.400 por él, lo cual era un buen negocio para un coche así. Pintado en un fuerte color amarillo, el Pantera parecía la mezcla perfecta de belleza y fuerza. Pero un día las cosas no fueron bien. El coche se negó a arrancar y Elvis, que ya estaba de mal humor, estalló. Cogió una de sus pistolas personales y disparó al coche en señal de frustración. Las balas dejaron marcas en la puerta y el volante. Extrañamente, después de esos disparos, el coche empezó a funcionar al segundo intento. Era como si el Pantera no estuviera dispuesto a rendirse tan fácilmente. A pesar de los daños, se mantuvo fuerte. Ese pequeño pero salvaje momento convirtió este coche en algo más que un simple vehículo. Se convirtió en una pieza de la historia de Presley. Luego estaba el Rolls-Royce Phantom 5 de 1960, un coche que desprendía puro lujo. Tras abandonar el ejército de los Estados Unidos, Elvis firmó un nuevo contrato de producción y decidió celebrarlo a lo grande.
Salió, y se trajo a casa el Rolls-Royce, que era uno de los coches más lujosos que se podían comprar en aquella época. Este no era un coche normal. Estaba hecho para los ricos y poderosos. Rolls-Royce solo los vendía a personas que consideraba especiales como jefes de Estado o famosos que destacaban. Tampoco se fabricaron muchos, solo unas 500 unidades entre 1959 y 1968. Elvis no entró en una sala de exposiciones y se marchó con él. Tuvo que pasar por un largo proceso para conseguir este Phantom 5 porque Rolls-Royce quería asegurarse de que fuera a parar a alguien a quien consideraban importante. Por supuesto, Elvis encajaba bien en esa imagen. Tenía dinero, fama y estilo. Una vez que el coche era suyo, se erigió como un símbolo de lo lejos que había llegado en la vida. Era grande, tenía clase y estaba lleno de detalles que demostraban el cuidado que se había puesto en su construcción. Este fue el único Rolls-Royce que tuvo Elvis y lo condujo durante algunos de los años más importantes de su vida. Aunque muchos de sus coches eran llamativos y atrevidos, había uno que parecía una elección inusual para él. El BMW 507 de 1959 era un coche deportivo poco común, elegante y tranquilo en su diseño, fabricado con esmero y buen gusto, en lugar de solo ostentación y ruido. Realmente no coincidía con la imagen que la mayoría de la gente tenía de Elvis, pero durante su servicio militar en Alemania Occidental se topó con este coche y decidió llevárselo a casa. El BMW era un deportivo de lujo que costaba más de $7.100 de la época, una cantidad enorme en aquel entonces. El coche no solo era caro, también era raro. Hoy en día, incluso sin ningún vínculo con Elvis, un BMW 507 puede venderse por más de $2 millones. Eso lo convierte en uno de los coches más valiosos que la compañía haya fabricado jamás. Aún así, no era el tipo de coche habitual de Elvis. No rugía ni destacaba con colores chillones. Era suave, elegante, y estaba pensado para los que querían algo diferente. Aún así, este coche se convirtió en una parte especial de su colección simplemente por el momento de su vida en que lo compró. Elvis no se detuvo en los coches. Su pasión por los viajes también se reflejaba en los aviones que poseía. Aparcados cerca del Museo de Coches de Graceland, hay 2 aviones Lisa Marie y Hound Dog 2. El primero, un Convair 880 Jetliner, era grande y estaba construido para viajes largos. El segundo, un Lockheed Jetstar, era un reactor más pequeño utilizado a menudo para vuelos de negocios más cortos. Ninguno de los 2 aviones vuela ya, pero no han caído en el olvido. Ambos están expuestos quietos pero orgullosos para que los visitantes vean cómo viajaba Elvis. Estos aviones formaban parte de un estilo de vida que reflejaba quién era. Aunque Elvis falleció con solo 42 años, lo que dejó tras de sí sigue atrayendo a la gente. Su vida estuvo repleta de música, coches, aviones e historias inolvidables. Cada vehículo que poseía llevaba un pedazo de esa vida. Cada uno de ellos recuerda al hombre que una vez dominó los escenarios, hizo girar cabezas y vivió con tanta energía. Fans de todo el mundo siguen acudiendo a Graceland no solo para escuchar su música o ver su ropa, sino para estar junto a las cosas que una vez tocó. Estos objetos, sus coches, sus aviones, muestran cómo vivía y se movía por el mundo. Su historia no terminó cuando acabó su vida. Nuevas generaciones siguen descubriéndolo. Su música sigue sonando. Su estilo sigue influyendo en los demás. Su forma de vivir se refleja en todo lo que dejó, especialmente en sus vehículos. Son algo más que máquinas. Ayudan a contar la historia de alguien que surgió de la nada y llegó a millones de personas. A través de ellas la gente sigue conociendo a Elvis no solo como cantante, sino como alguien que dio forma a la cultura y alegró a muchos. Para comprender plenamente el valor que tiene Elvis Presley, echemos un vistazo a su trayectoria a través de la música. Aferrarse a la música. Es realmente difícil comprenderlo porque en 15 años es difícil comprender que eso ocurra. Elvis Aaron Presley vino al mundo el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Su madre, Gladys Love, y su padre, Vernon Presley, esperaban gemelos, pero lamentablemente su hermano Jesse Garin nació muerto.
esta pérdida dejó un impacto duradero en la familia. Desde muy joven, Elvis estuvo muy unido a sus dos padres, pero destacó su vínculo con su madre. Ella le protegió, le animó y estuvo a su lado en todas las dificultades a las que se enfrentaron. Los Presley tenían muy poco dinero y vivían una vida dura. Vernon realizaba trabajos esporádicos aceptando cualquier cosa que encontraba para alimentar a la familia. A veces tenían que depender de la ayuda de los vecinos o de la ayuda alimentaria del gobierno. Cuando Elvis era solo un niño, sus problemas empeoraron. En 1938, Vernon fue detenido por cambiar los datos de un cheque. Estuvo 8 meses en la cárcel y durante ese tiempo la familia perdió su casa. Tuvieron que empezar de nuevo con aún menos que antes. En septiembre de 1941, Elvis comenzó el primer grado en la escuela consolidada de East Tupelo. Sus profesores no vieron nada especial en él entonces. Entonces llegó un gran momento en 1945, cuando se subió a un escenario en la Feria y Exposición Lechera de Mississippi, Alabama. A los 10 años cantó Old Shep durante un concurso. No ganó, pero quedó quinto y ese momento se le quedó grabado. Poco después le regalaron una guitarra por su cumpleaños. No tomó clases formales, pero aprendió trucos de 2 tíos y un predicador. Poco a poco empezó a aprender a tocar observando a los demás. En 1946, Elvis cambió de escuela y comenzó 6º grado en Malham. Allí empezó a llevar su guitarra y a cantar durante las clases. Algunos chicos se burlaban de él, le insultaban y se reían de su música. Pensaban que su estilo paleto le hacía raro. Aún así siguió practicando. Escuchaba el programa de radio de Mississippi Slim todas las semanas y nunca se perdía un episodio. El hermano pequeño de Slim, que también fue a la escuela con Elvis, se dio cuenta de lo serio que era con la música. Slim le daba consejos y le enseñaba a tocar ciertos acordes. La vida volvió a cambiar para los Presley a finales de 1948. Hicieron las maletas y se trasladaron a Memphis, Tennessee, en busca de mejores oportunidades. Elvis se matriculó en LC Humes High School. En 8º curso, su profesor de música le puso una nota baja y dijo que no tenía habilidad para cantar. Elvis llevó su guitarra a la escuela para demostrar que el profesor estaba equivocado. A pesar de ello, seguía sin actuar demasiado. Algunos estudiantes se burlaban de él diciendo que estaba demasiado unido a su madre o que tenía un aspecto diferente al de los demás. Alrededor de 1950, Elvis empezó a aprender más sobre guitarra con la ayuda de Lee Denson, un vecino. Pasaban tiempo tocando juntos con otros chicos, entre ellos Dorsey y Johnny Burnett, que más tarde ayudarían a dar forma al género rockabilly. Este grupo no practicaba formalmente, pero compartían canciones y jugaban con la música a menudo. Estas pequeñas sesiones ayudaron a Elvis a ganar confianza en sus habilidades. Durante su penúltimo año, Elvis empezó a destacar más, no solo por su música, sino también por su aspecto. Se dejó crecer las patillas y se peinó de forma que llamara la atención. Pasaba tiempo en Beale Street, donde la música brotaba de los clubes y las tiendas. Miraba los escaparates de Lansky Brothers, una tienda que vendía ropa llamativa y atrevida. Con el tiempo comenzó a llevarlos a la escuela. Su nuevo look hizo que la gente se fijara en él. En 1953, durante su último curso, participó en el espectáculo anual de juglares de la escuela. Cantó Till I Waltz Again With You delante de sus compañeros. Esa actuación marcó una gran diferencia en cómo le veían los demás. Antes de ese momento, pocos sabían siquiera que cantaba. Después de esa noche, todo cambió. La gente empezó a tratarle de forma diferente. Su popularidad empezó a crecer y su confianza a aumentar. Aunque Elvis nunca aprendió a leer música, escuchaba con atención. Tocaba todo de oído. A menudo iba a las tiendas de discos solo para sentarse a escuchar música dentro de las cabinas. Conocía todas las canciones de Hank Snow y seguía a otros cantantes country como Roy Acuff, Ernest Tubb y Jimmy Rogers. También le gustaba Jake Hess, un cantante de gospel que influyó mucho en la forma en que Elvis cantaba canciones lentas y emotivas. Elvis acudía a menudo a eventos de gospel que se celebraban toda la noche en el centro de la ciudad.
Estos eventos reunían a grupos de gospel blancos cuya música transmitía el espíritu de las tradiciones afroamericanas. También sintonizaba emisoras de radio como WDIA, que emitían blues gospel, y los primeros rhythm and blues. Estos estilos se le metieron en la cabeza y allí se quedaron. Puede que Elvis fuera a algunos clubes de blues de Memphis, pero solo las noches en que admitían visitantes blancos. Se empapaba de todo, sonidos, ritmos y emociones, y lo convertía en algo nuevo. Cuando terminó el instituto en junio de 1953, Elvis ya sabía qué camino quería tomar. La música se había apoderado de él por completo y no la iba a dejar escapar. Cuando Elvis Presley se dio a conocer en todo el país en 1956, todo lo relacionado con la música y la cultura empezó a cambiar. Elvis no solo cantaba canciones. Aportó algo fresco y fuerte que cambió la forma en que la gente escuchaba música, se vestía y se comportaba. Los jóvenes lo admiraban, representaba la libertad, la rebelión y la emoción. El estilo musical que le dio forma, conocido como rock and roll, procedía de distintos orígenes, especialmente de la música afroamericana, ignorada por muchos hasta entonces. Pero Elvis contribuyó a dar a conocer esa música, convirtiéndola en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Esta mezcla de sonidos ayudó a abrir la puerta a otros que se habían quedado fuera. Los artistas negros fueron encontrando poco a poco espacio en un mundo que antes les había bloqueado. El modo en que Elvis abrazó las raíces de su música hizo que más gente prestara atención al verdadero origen del rock and roll. Con sus actuaciones contribuyó a derribar barreras sin esforzarse demasiado. Todo ocurría a través de la música, del ritmo y del sentimiento que la acompañaba. A finales de los 50, Elvis ya no era solo un cantante, se convirtió en una de las personas más reconocidas del mundo. Con el auge de la televisión y los medios de comunicación, su imagen se extendió rápidamente. En menos de un año desde su primera aparición en televisión, se había convertido en una figura mundial. Su cara, su voz y su nombre llegaron a todos los rincones. Su base de fans creció rápidamente. Lo que siguió fue una oleada de imitadores, homenajes y adoración pública. La gente veía en él algo que afectaba a sus propias esperanzas, sueños e ideas de éxito. Elvis procedía de un entorno de miseria. Nacido en la pobreza, ascendió hasta la riqueza y la fama viviendo el tipo de vida con el que muchos soñaban. Pero con el paso del tiempo la historia dio un giro. En los últimos años de su vida, ese sueño empezó a mostrar grietas. La gente empezó a hablar más de sus hábitos, su alimentación poco saludable y su forma de vivir alejado de los focos. Se hizo famoso por su afición a la comida rica. Platos llenos de carne frita, salsas espesas y mucha mantequilla. Una de las comidas vinculadas a él se hizo conocida en todas partes: el sándwich de mantequilla de cacahuete frita, plátano y a veces bacon. Tras su fallecimiento en 1977, empezaron a circular historias de que en realidad no había muerto. Algunas personas afirmaban haberlo visto, haber hablado con él, o incluso haberlo sorprendido paseando por aeropuertos o pequeñas ciudades. Estas historias continuaron durante años. Algunos las creían, otros se reían de ellas. Lo extraño era que los supuestos avistamientos no desaparecían. Durante un tiempo parecía que la gente no podía dejarle marchar. Su presencia era tan fuerte que muchos se negaban a creer que se había ido de verdad. Cada año, el día de su fallecimiento, miles de fans se reúnen en Graceland, encienden velas y le recuerdan. Pasean por la casa en la que vivió mirando las habitaciones y los muebles como si aún viviera allí. Muchas personas incluso tienen zonas especiales en sus casas, llenas de objetos, fotos, discos y recuerdos de Elvis. Estos fans no solo disfrutan de su música, construyen una vida en torno a su recuerdo, como si siguiera observando desde algún lugar. Incluso años después de su muerte, su nombre sigue apareciendo en las encuestas como uno de los artistas musicales más importantes. En todo el mundo se reconocen sus canciones y los movimientos que en su día hicieron gritar a las multitudes. Se convirtió en un símbolo de algo más que la música. Su forma de cantar, vestir y actuar se convirtió en una guía de cómo debía ser el rock and roll. Con el tiempo,
Su obra llegó a representar la libertad de expresión y todo un cambio en la forma de ver la cultura. No todo lo que vino después le honró con esmero. Algunas personas se burlaron de su aspecto más adelante. Por todas partes aparecían obras de arte baratas e imitaciones pobres que a veces le hacían parecer un chiste. Pero por debajo de todas esas tonterías mucha gente seguía viendo el verdadero impacto que tenía. Antes de que el mundo lo convirtiera en un producto, había sido una fuerza. Su música era aguda, cruda y honesta. Daba a la gente algo que antes no tenía. Sus altibajos hicieron que su historia fuera aún más poderosa. La gente no solo admiraba sus victorias. También veían algo en sus luchas, su aumento de peso, su soledad, su agotamiento. Estas partes de su vida le hacían sentirse más humano. Tuvo días buenos y malos. Llegó alto y cayó duro. Pero a pesar de todo su influencia, nunca se desvaneció. Su música abarcaba todos los estilos hard rock, gospel, blues, country e incluso canciones patrióticas. Era capaz de expresar alegría, desgarro y fuerza con la misma voz. No era solo una cosa, era muchas cosas a la vez. Una estrella, un artista, un hombre que intentaba estar a la altura de su fama, y a veces simplemente alguien que buscaba la paz. Al final, la gente le veía de todas las formas.